Me agarró calor, me saqué la campera porque estaba sonando la marcha peronista para nuestros oyentes de la FM Exaltación 93.7 MHz. Muchos dirán que a veces uno es un fanático, que a veces uno adoctrina, pero me parece que no hay que ocultar la identidad de donde uno es, lo que uno hace, ¿no? Siempre cuando intento hablar al micrófono digo, no soy periodista, no soy comunicador, soy militante político y hago un programa donde quiero discutir la política desde ese rol, ¿no? Por eso, la verdad número 6 de las 20 verdades habla de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, ¿no? En 1974, Perón, cuando vuelve del exilio, el tercer Perón es el que más me gusta a mí, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Mirá vos cómo hizo esa actualización doctrinaria, ¿no? Emma, esto te lo quiero preguntar a vos, ¿no? Porque para un argentino no hay mejor que otro argentino. ¿Vos creés que la sociedad argentina hoy está muy confrontada? ¿Creés que se trabajó eso de la grieta, la famosa grieta, para intentar que el argentino esté dividido? ¿O cómo crees vos que para convocar a una mayoría o quizás a una mayoría de argentinos que crean en el bien de la patria, en el bien común, uno tenga que por lo menos tratar, ¿no?, de abrir los brazos y entender que tenemos que tener punto en común con la soberanía política, con la justicia social, con la independencia económica? ¿Por qué Perón habló y dijo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino? ¿Hoy crees que Es que tenemos que hablar yo, sobre desde es ahí? que en realidad yo creo que el pueblo argentino es peronista. Ahí está. Yo no creo que, a ver, es también un ejemplo en el mundo. Mm, No se trata solamente de una cuestión ideológica que se nos ocurre a nosotros, que somos un par. A ver, para mí no es solo una corriente ni es solamente un movimiento, ¿no? mm, Yo creo que está generado para Argentina. Pasa que también, posteriormente a Perón, una vez de su fallecimiento, empiezan todos a entender las 20 verdades como cada uno quiere, claro. lo que cada uno escribe. Pero nos pasa también con los discursos de Néstor Kirchner, no vamos muy lejos tampoco. Nos pasa exactamente lo Le mismo. pasó hasta con el cristianismo, imagínate, sí, Claro, sí, sí, entonces sí. es obvio que se han hecho tantas crueldades Claro, el nombre de hablando Cristo. en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces también creo que pasa por el mismo lugar. Nosotros somos seres peronistas, creemos en el peronismo y obviamente somos argentinos, creemos en nuestra patria. Entonces, si vos hablas de la triple bandera que levantaba el peronismo, justamente que las acabas de nombrar, creo que también no hay un argentino que no lo quiera, a menos que no sea alguien que pretende su patria. Y quien no quiere su patria no quiere su madre, bueno, como lo dijo también René, que es alguien a quien escucho bastante. Pero si ellos son la patria, yo soy Eh, extranjero, dijo Charlie también, exactamente. ¿no? Entonces me parece a mí que va en ese marco. Y obviamente que siempre terminamos encontrando ejes en común. Hay veces que hay que buscar un poco más, hay veces que hay que escucharnos un poco más, pero siempre terminamos concluyendo. Yo creo que es momento también. A ver, venimos de una derrota electoral que fue dura porque también como la está pasando el pueblo. Creo que también los militantes peronistas sufrimos como la pasa nuestro propio pueblo. Claro. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que tenga que mirar para otro lado, que mire para otro lado cuando ve que un vecino la pasa mal. Entonces, desde ese lado nos paramos nosotros y creo que desde ahí tenemos que comenzar una discusión. De hecho, ahí me agarro con esto del sufrimiento de la gente, de los vecinos y demás. Hoy se oficializó un aumento del 2,8 en la luz y 1,5 en combustible a partir de ahora de junio, ¿no? ¿Por qué los tarifazos? ¿Por qué están aumentando los servicios? ¿Cómo afecta en el día a día a nuestros vecinos? ¿La gente llega a fin de mes, Emma, o llega al 15 del mes? Mira, nosotros recién venimos de una recorrida, estuvimos viendo algunas familias, algunos jubilados, pensionados también, que conozco hace muchísimo tiempo y que tuve la posibilidad de haberlos jubilado o haberlos pensionado en nuestra gestión. Entonces, la pregunta siempre es con respecto a los servicios cada vez que nos damos una noticia de esta característica. Lo que hoy están haciendo se acuestan más temprano, Claro. lo que hoy están haciendo se levantan un poco más tarde, lo que hoy están haciendo también es apagando un calefactor, dejando prendido otro, lo que están haciendo es apagando todos los calefactores en un cierto horario. Se da también, como hablábamos recién, de los alimentos, que ya al no haber algo organizado no pueden hacer la compra semanal, pues tampoco alcanza. Entonces lo que hacen es comprar día a día, terminan saliendo más caro, pero es lo que termina ocurriendo. Lo que termina ocurriendo cada vez que hablamos con algunos de los compañeros también pasa exactamente en los propios compañeros militantes, porque no todos los compañeros militantes tienen su trabajo, está toda su vida ordenada, no alquilan, también algo que en Exaltación de la Cruz cuesta y bastante, es el tema de los alquileres. Y es algo que lo hablamos de manera cotidiana.
es algo que en el Consejo Deliberante yo veo que Cristian tiene muchas intenciones de hablarlo cada martes de sesión y hay veces que se encuentra imposibilitado porque parece que a la oposición no les interesa discutir estos temas porque no son cuestiones para tratar en un Consejo Deliberante. Yo creo que los concejales siempre tratan justamente, ¿no? Es un consejo deliberante donde se tienen que discutir cualquier tipo de opinión. Y hay veces como que dejan ese hueco. Que yo lo que te digo, lo que veo hoy desde el exterior y ya nos venía pasando hacía 2 años, que me tocó sobre esta gestión nacional, que no es la idea ir a trabajar, sino que es la idea después tratar de sacar un recorte en algún medio, una foto. Y nosotros somos vecinos y vecinas de Exaltación de la Cruz y los concejales son vecinos y vecinas de Exaltación de la Cruz. No hay un solo concejal, por lo menos de los que conozco yo, de nuestra línea política, que pretenda hacerle mal al vecino o a los propios concejales. Yo creo que hay que respetar las diversas opiniones, pero siempre con respeto, que es algo que se está perdiendo y que no me gustaría que pase en mi distrito. Que nosotros siempre tuvimos a la altura de un consejo deliberante, tratamos de que las disputas o opiniones o diversas opiniones que existan también puedan llegar a los vecinos y se entienda qué es lo que opina uno y qué es lo que entiende el otro. Y creo también que al ser tan doloroso entiendo también la dificultad para ponerse de acuerdo con alguien que piensa totalmente algo distinto. Hoy estaba leyendo a la mañana un diario que decía también con respecto a las universidades, que no es uno de los temas que hemos tocado, pero no quería dejarlo por alto, después de una movilización tan masiva. Están perdiendo calificación las universidades nacionales de Argentina, algo que siempre tuvo muy buena capacidad con respecto a lo que era Latinoamérica, pero la está perdiendo la UBA, la está perdiendo la UTN. Y esto lo que se manifiesta también es que los mismos pibes que acceden a las universidades entiendan también que esas calificaciones fueron las que a nosotros nos hicieron reconocidos en el mundo. Entonces también cuando vos vas a buscar trabajo y manifestás de qué universidades fuiste graduado, también pesa. Sí, de hecho hoy tenemos becarios del CONICET, que están ganando 250.000 pesos. Estamos Mirá, hablando... ¿y cuánto tiempo tuvo que estudiar para tratar de algo tan necesario? Porque también no es solo lo que te gusta, es tan necesario para tu propio país. No, Eso es lo que tenemos que comprender, porque si no parece, bueno, pero estudió lo que le gusta y está bien que gane. No, a ver, uno estudia lo que le gusta, obviamente, para tratar de hacerlo y darle un plus. Pero también tiene que ganar lo que corresponda ganar. Sí, vamos a ir a una era de vuelta de los profesionales choferes, de los profesionales quizás haciendo trabajos que pasó. Sí, la fuga de cerebros, como en el 2001, exactamente. Que se tengan que ir quienes puedan llegar a conseguir trabajo en otro lado. No me acuerdo la frase de Cavallo que había dicho en ese momento sobre el tema de la fuga de cerebro, ¿viste? O que hagan otro trabajo, ¿no? Digo, esto que vos hablás del capital humano, ¿no? De lo importante que es el capital humano. ¿Cuántos hace 2 o 3 años conocemos nosotros que se hayan puesto un kiosco? ¿Y hasta dónde, como decía Cristian fuera del aire recién, van a soportar que todos tengamos que poner un kiosco? Claro. O sea, ¿hasta dónde vamos a contener el consumo para un distrito como el nuestro si todos tratamos de hacer lo mismo? Y creo que de eso es algo de lo que por ahí Cristian te puede hablar muchísimo más con respecto a las discusiones que se vienen dando en el Consejo Deliberante, por lo que podemos verlo nosotros desde el lado de afuera es pobre, pero no en el sentido de pobre la discusión de lo que pretenden hacer nuestros compañeros de bloque, sino de la discusión que tenemos enfrente, siempre con una acusación de que mirá lo que tenés y que vos estás bien, y ni sabiendo ni siquiera de dónde vivimos. Sí, por eso mismo creo que lo importante acá es un poco reflexionar, ¿no?, sobre la banalización de la política. La banalización está a la vuelta de la esquina y cómo a veces la política también se la banaliza, ¿no? Y hace un ratito hacíamos un juego sobre quizás la formación, la práctica que han tenido ciertos dirigentes políticos. Te puede gustar más Carrió, te puede gustar más Pichetto, te puede gustar diferentes referentes de la política en su jerarquía. Pero hay algo importante de esto de no banalizar la política, ¿no? De no agarrarnos de cosas que son cuestiones personales, de no agarrarnos de cosas que no hacen a la discusión de la totalidad de los argentinos, ¿no? Buscar incluso hasta el contenido más ridículo para viralizarlo en la política, ¿no? Tenemos quizás concejales o gente que a veces hace un programa de streaming y demás, y desde su rol institucional, porque uno puede hablar, como dije yo, como militante, puedes hablar, puedes discutir la política. Ahora, lo distinto es cuando vos desde la institucionalidad ya intentás dar quizás un rol que no tenés, que es lo, como decís vos, tenés que darlo el micrófono.
de los concejales se prende muchas veces en el consejo. Y ahí me parece que es importante porque es el ámbito deliberativo donde la población los puede ir a escuchar, porque uno cada 15 días puede ir a las sesiones abiertas, ¿no? O en las reuniones de comisión y demás. Por eso digo que alejarnos de esta banalización de la política. Y hace unos días, y esto quizás es una pregunta más para vos, Cristian, hace unos días nos enteramos de cierta discusión que se dio en el Consejo, de cierta, como dije, ¿no? De cierta banalización a la hora de decir que los concejales alteran cierta documentación y demás. Por eso mi pregunta para vos, Cristian, es esta. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy actualmente en el Consejo Deliberante? Y vos, como concejal, ¿qué es lo que nos podés decir a la población en general sobre este tema en el Consejo Deliberante? Mira, esto arranca en diciembre, donde en cuando no pudo lograr la presidencia de la oposición del Consejo Deliberante. A partir de ese día nos lo dijeron, vamos a poner todos los palos en la rueda que sean necesarios para que ustedes no puedan subir nada, no tengan quórum en las comisiones y si es posible no tengan quórum en las sesiones. Por eso es que al estar en contra de eso el concejal Lizazo lo castigan constantemente porque él dijo yo voto en contra si no estoy de acuerdo, pero quórum doy. Yo quiero que el Consejo Deliberante funcione y está en la misma línea, digamos, que funcione el Consejo Deliberante igual que lo que pensamos nosotros. Esto arranca ahí. Tal es así que tuvimos que tomar todas las medidas, digamos, necesarias como para poder tratar el presupuesto, tratar Claro. la fiscal impositiva. Se atrasó el pago de sueldos porque no nos querían dar quórum para sesionar y así Que no deja de ser el trabajo que tienen ustedes como concejales, de mínima dar quórum, estar presente en el consejo. Y si no tenés la mayoría, bancátela como nos la bancamos nosotros hasta diciembre del año pasado, que no teníamos la mayoría en las comisiones y no teníamos la mayoría en las sesiones, porque todo lo que votaban, porque hoy vos escuchás concejalas que cacarean constantemente que no le acompañamos los proyectos de pedidos de informe y hace 2 años que vienen votando positivo todos los pedidos de informe porque tenían la mayoría. ¿Qué pasa? Cuando se contestan los pedidos de informe, después a ellos no les gustaba que se lean, porque a veces la contestación iba en contra de lo que ellos estaban planteando. Claro. Que lo que ellos plantean solamente es crearle un enojo al vecino o a la vecina en ese momento, en la sesión del Consejo Deliberante, contra nosotros o contra la gestión municipal, por el hecho de que nosotros a veces no queremos acompañar cosas que tengan que ver con que toquen fondos, que la decisión sea, a ver, si vos vas a publicar, no vas a traer un pedido de informe diciendo los que trabajan en el CAP son unos inútiles, los que trabajan en seguridad son unos inútiles, las cámaras no funcionan en ningún lado, el de obras públicas no sirve para nada, el intendente esto y así, y nosotros tenemos que acompañar ese pedido de informe, es una locura. O sea, vení, trabajalo, como nosotros le decimos, bajémoslo a comisión, juntémonos, si te interesa realmente, si te interesa, juntémonos con quien corresponde del municipio y tengamos la información necesaria para poder brindársela al vecino o a la vecina que esté interesado. ¿Qué pasa? Es la única manera que ellos tienen de hacer política hoy. ¿Qué van a hacer? ¿Van a mostrar lo que hace el gobierno nacional? No, obviamente que no. El otro día se sumaron a un reclamo justo de una vecina que vino, que quería reclamar por el tema del atraso que hay con las viviendas, Claro. del barrio Esperanza. Y yo les dije, le digo, pero muchachos, ustedes son unos caraduras. ¿Cuántas viviendas hicieron? Hace 2 años y pico que están, ¿cuántas viviendas hizo Macri acá en Exaltación de la Cruz? Tuvieron el gobierno nacional, provincial, tuvieron a Raúl Sancho de funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal y no trajeron nada a Exaltación de la Cruz. Nada. Entonces, vienen y se suben sobre políticas nuestras para reclamar. O sea, no vas a encontrar algo que ellos inauguren porque, esto... bueno, eso es lo que hacen constantemente y van a encontrar. En Arroyo de la Cruz, por ejemplo, es un barrio que hay un montón de cosas para hacer, siempre va a haber algo para hacer. Se suman a esos reclamos de los vecinos para venir y si vos ves durante 3 años o más, siempre los reclamos de ellos son los mismos. O sea, la inseguridad y buscan algo que esté algún vecino reclamando para venir a pegarle al municipio.
que puede ser que haya cosas que se tengan que hacer o otras que no, pero la realidad es que en el funcionamiento del Consejo Deliberante deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque después a las reuniones de comisiones no van. Porque como te dije al principio, en diciembre, que ellos se pusieron... A ver, tienen que hacer como hace Ariel Erlín. Ariel Erlín, por ejemplo, no va nunca a las reuniones de comisiones. Ni martes, ni jueves, nada. Viene solamente a la sesión. Está bien, él dice, yo no doy quórum y no vengo. Ahora, los demás concejales de la oposición, o sea, el Sarabi, Bucarey, Sánchez, las dos Sánchez, Denisa Verón, se acercan a las reuniones de comisión. Una vez que entraste al consejo y te sentaste a charlar algún tema, vos estás dando quórum, por más que vos digas, no, yo no doy quórum. Vos estás dando quórum ahí. Por eso se la agarran con ese despacho que nosotros hemos hecho, que si se quiere, lo hicimos también, porque nos lo permite el reglamento. Nosotros después pedimos, los concejales del oficialismo, una sesión especial para tratar ese... Porque si no, no se tratan las cosas. No se tratan las cosas y pasan de largo. Entonces, nadie falsificó nada, estaban todos presentes. Claro. Esa es mi firma, es mi sello, está escrito por mí el despacho, lo firmó el concejal González. Bien. No hay nada, todo a la luz y todo como corresponde. Ahora sí, nosotros tenemos que estar buscando, leyendo bien los artículos, viendo de qué manera podemos hacer que el Consejo Deliberante funcione. Porque si no, lo único que es un bastión político para ellos, como no salen a la calle, no salen a ningún lado, no tienen una unidad básica, no tienen un lugar donde militar el día a día. Entonces el lugar que tienen para que la gente los vea es el Consejo Deliberante. La exposición a veces... Exacto, entonces vos decís, ¿sirve o no sirve? Y la verdad que para nosotros es difícil. Bien. Porque por más que tengamos mayoría en la sesión, todo lo que tratamos de hacer o lo que se hace del Consejo, ellos lo tratan de judicializar o nos quieren correr por... De hecho hay denuncias por parte de... Mirá, todo lo que hablaron de la sesión última no dieron quórum, así que no tiene efecto nada lo que dijeron. No, evidentemente, a ver, hay algo que pasa sobre todo, ¿no? Esto a Héctor quizás le va a gustar, que es radical, que Alfonsín decía que hay una de las cosas que no puedes hacer de grande, política, ¿no? Digo, la política tiene que haber una construcción a lo largo del tiempo que te lleva también a hacer política o dedicarte justamente a la política, ¿no? También la política precisa muchas veces cierta experiencia, cierta suela gastada, la podés tener desde el territorio, la podés tener porque has tenido experiencia como parte de la corporación política también, ¿no? Por eso hoy lo que noto de este Consejo Deliberante, y lo podemos extrapolar a lo que está pasando también en el Congreso Nacional, ¿no? De cómo juraban los diputados y demás, que hay una pérdida del sentido, una pérdida de la profesionalidad, una pérdida de la política como vocación de servicio también, ¿no? Y esto quizá mi pregunta es para vos, Emma, que ya has tenido 2 mandatos en el Consejo Deliberante, fuiste presidente del Honorable Consejo Deliberante, tenés una larga trayectoria como militante político. ¿Te gustaría volver al Consejo, Emma, como para poder también transmitir un poco a aquellos también concejales jóvenes del justicialismo que se suman y demás? Porque a veces es necesario esta experiencia en el Consejo Deliberante, Emma. Mira, como gustarme, me gusta ya la tarea legislativa, si eso es la temática, ¿no? Representar a los vecinos y vecinas no creo que haya algo más lindo. Sea concejal o en algún cargo jerárquico también puede llegar a ser algún ejecutivo. Volver hoy, si vos me preguntas como prioridad no lo tengo, creo que hay personas más jóvenes también y trasladar la experiencia me parece que también depende más de mí que de la persona que lo requiera. Porque también yo le tengo que hacer llegar. Nosotros tuvimos la posibilidad en su momento de llegar en el 2017 en un bloque chico. Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana. Sí, sí. En ese momento... Que fue tercera fuerza en ese momento. En ese momento y sacamos 2 concejales, al igual que en ese momento también, antes de que podamos lograr confluir, como hablábamos en el bloque anterior, de que se termina el espacio nacional y popular, también confluye en una misma fuerza. Claro. Bueno, desde ese momento empezamos a aprender y no paramos porque creo que teníamos ganas y también la vocación de servicio para hacerlo. El logro que tuvimos también con la presidencia del Consejo Deliberante no era solo mío, sino con una fuerza también que iba con esa intención.
Y posterior a lo que decía Cristian, también sumarle, ¿no? Yo digo, tenés que mantener tu conocimiento al pie del cañón en todo momento. No es un juego el Consejo Deliberante, es un lugar honorable, Consejo Deliberante. Son 14 personas que representan a nuestro pueblo. ¿Cuántas personas de nuestra generación quizás han pasado con intenciones o cuántas personas no han podido llegar siendo militantes a ser concejales de Ni siquiera estar en una lista. siquiera estar en una lista, ¿no? Y creo que eso merece también cierta seriedad. Bien. Sí vi, me comentaba Cristian también, hay cuestiones como que una denuncia con respecto a que el dictamen no tenga efecto. Yo digo, pero si no dieron quórum, ¿cómo es que existió dictamen? Si en realidad no existiría dictamen porque no fue votado, entonces, ¿denuncia de qué dictamen se tendría que dar de baja? Vos O sea, ni el propio como ex conocimiento. concejal, estas discusiones las darías en el consejo, Pero sí. al público, hacia la Nosotros gente. tuvimos, mirá, fue totalmente distinto. Nosotros tuvimos en mi presidencia tuvimos 7 y 7 también, 7 oposición, 7 que fueron las mismas discusiones. Muchas veces también, sí, más arduas, menos, tratando de concluir también. Creo que parte de la oposición lo comprendía. Los últimos 2 años la presidencia la tenía la oposición. Estábamos peor que en la situación de hoy y en la que estuve yo, porque estábamos en minoría por la propia presidencia. También tuvimos los últimos 2 años, Cristian no me va a dejar mentir, que todo lo que había sucedido durante mi presidencia, con las discusiones con respecto a la oposición, cuando tuvieron la presidencia, no eran de esa manera, sino no tanto. Como que trataban de trasladar según lo que iban entendiendo y según pasaba el tiempo, ¿no? Pero creo yo que no tiene que salirse nunca del eje de donde tratamos de ir, ¿no? Tener siempre una idea clara, se pueden trasladar las ideas, el quórum, otorgarlo o no, es una herramienta que deja el reglamento interno, pero no quiere decir que hay que abusar de ello, sino que también tenemos que ponerlo. El hecho de que hayan mostrado las 2 personas que fueron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que habían mostrado, que encima me había dado cuenta que lo había escrito Cristian, pues estábamos en la misma comisión también de Hacienda y Presupuesto en su momento, y digo, y hasta te tiene que dar vergüenza de no haber podido defender vos lo que está diciendo con respecto a la rendición de cuentas en la Claro. propia comisión, y encima no hiciste ni siquiera un dictamen. O sea, no se trata solo de que no quisiste dar quórum, sino fuiste tan vago de no querer sentarte a hacer un dictamen de mayoría, porque tienen 3 fuerzas, y poderlo presentar para ser votado o no. Y hoy denunciás un dictamen que no fue votado. ¿Me entendés el punto de ignorancia Sí, sí, también sí, del que sí, estoy sí. hablando? No Sí, se trató nunca. y déjame sumar algo. Ellos habían solicitado mediante nota una reunión específica dentro de la comisión, donde convocamos a Juan Díaz, que era el Portu, Sí. que estaba convocado esa semana, y supuestamente la concejal Verón iba a venir con su asesor político y no sé quién, que iba a hablar con respecto a la rendición de cuenta y que, bueno, un montón de cuestiones más, y nos dejaron clavado ahí. Vino la concejala, dijo que no iban a venir, que el asesor no iba a venir, que ella tampoco, y se presentó en la reunión de comisión y presentó una nota. O sea, por eso lo que te digo es que tuvieron la oportunidad de trabajarlo, de verlo. Si les interesaba algo, tenían a la gente responsable ahí para que pregunten, se saquen algún tipo de duda, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no les sirve eso. Es todo un verso para los que los escuchan a ellos o sus simpatizantes, de que realmente le interesa lo que pasa en el municipio o lo que pasa en el distrito. No les importa, no les importa. Entonces, ¿qué pasó? Si viniste, presentaste una nota, diste quórum. Está bien, se la dejamos pasar, Claro. porque dijo yo vengo pero no doy quórum, le pusimos, está bien, no diste quórum. Pero la realidad es que si los concejales vienen a la reunión de comisión, dan quórum. Claro. Si vos No es estás que ahí, de palabra no pueden no dar es, quórum. no es lo mismo que en una sesión, que por ejemplo lo que hicieron el otro día fue quedarse escondido atrás, y cuando vieron que como un concejal no podía venir, entonces Hacen ese juego. claro, Mirá. siempre se quedan esperando a ver si no viene
algún concejal de nuestro o de ellos o algo buscan la forma de no tener quórum y se quedaron Cuando ahí. son funcionarios públicos y tienen el deber para con la sociedad, ¿no? De sesionar, de tratar, como dijiste vos, los temas, porque después se atrasan. Da tu opinión, Claro. votá a favor o Como votá en dijimos, contra. Marce, tenés la mayoría de bloque. O sea que el dictamen que saldría de ellos con respecto a la rendición de cuentas hubiese sido de mayoría. Hubiese sido el primero en que era votado. Si faltaba alguien de nuestro sector o del frente propio, también hubiesen también salido hasta afirmativo su propio dictamen. O sea, es una lógica inversa la que están eligiendo. De todas maneras, bueno, yo espero que esto se termine de alguna vez también, porque de la misma forma, como vos dijiste al principio, se estaba analizando la política, porque a nosotros no nos sirve de nada que nos cuenten por canales de YouTube cuando no es una realidad. Claro. Y tampoco nosotros vamos a ser auditores de los concejales teniendo un trabajo que hacer. No, total, A mí total. no me controlaban mis compañeros o mis vecinos si yo iba o no iba a las reuniones. No, hay una cuestión Siendo de presidente no tenía ni siquiera la obligación de hacerlo. una cuestión de ética también a la hora del ejercicio de la función pública. Nos están mandando saludos, le mandamos un saludo a Matías González, hincha de River, que nos está escuchando. Yo soy hincha de River, Matías, también ando con el corazón triste igual que vos. Pero bueno, nada, la realidad es que le mandamos un saludito a Mati desde acá, desde la FM 93.7 MHz. Ya nos estamos por ir. Emanuel, te voy a hacer la última pregunta para dejar bien en claro sobre todo. Quiero que, al margen de que no uno le tiene que hablar a la sociedad, del rol que puede llegar a tener uno, mi pregunta va directamente a qué mensaje hoy le darías a la militancia peronista, qué mensaje le darías a la juventud, qué mensaje también le darías a aquellos jóvenes, a aquellas personas que se han militado con Cristina y hoy la ven, ¿no?, injustamente presa. Insisto con esta pregunta, Emanuel, hacia la militancia va esta respuesta. Sí. ¿Por qué Cristina libre, Manuel? Bueno, lo que habíamos manifestado, para mí, primero y principal, respondo desde el inicio. Es muy importante el acompañamiento a Cristina el día de hoy. Bien. A Cristina lo que están prohibiéndole son los acercamientos que tenía. Mira, ¿sí? hacia el círculo de familia y demás. A personas que tenían la posibilidad con un permiso de llegar hasta Claro. ella, de reunirse, hoy no lo tienen. Uno puede decir que esto es muy común, bueno, no. El 95% de las personas que son presas domiciliarias tienen visita de manera continua, al contrario de lo que le pasó hoy a Cristina. Independientemente de esto, también hablarle a la militancia peronista como me estás pidiendo, me parece que la militancia es algo hermoso, no tiene que ver con lo que estamos viendo hoy o lo que acabábamos nosotros de caracterizar o de calificar. Me parece que en ningún momento nosotros vimos algo malo. Creo que la militancia es un buen lugar, así como lo creo de cada una de las organizaciones en las cuales se milita peronismo. Es en la llegada donde no alcanza a llegar el Estado y está siempre un militante. Eso es lo que creo. Y creo también que aquellos pibes y pibas que hoy no crean en la política, que se acerquen a una unidad básica, se acerquen a un compañero y que traten de revivir el fuego que lo hizo vivir en aquel momento cuando empezó. Creo que es muy importante también que vos tengas este lugar. Yo te conozco desde hace 14, 15 años, a vos también. Me parece que es muy importante que trates de acercar a los pibes a la política por parte tuya. También se lo digo a Joaquín, que los dos empezaron desde muy chicos. Es algo que a mí me llamaba la atención y sin embargo hoy siguen en los mismos lugares donde habían empezado. Y con respecto a Cristina Libre, porque me parece todo un símbolo de nuestro propio país. Es como hablábamos del peronismo. A mí me parece que fue el último gobierno que nos devolvió a nosotros la dignidad como trabajadores y trabajadoras. El último gobierno en el cual teníamos un poco más organizada la vida y era un proyecto real de país y creo que no tiene nunca que dejar de serlo. Ser el proyecto de nuestro propio país y no de uno ajeno. Bien. Eso es principal. Bien. Bueno, nos vamos a los oyentes de la FM. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, chicos, por estar acá, por haber venido. Gracias. Ya la próxima también vamos a hablar de otros temas. Ya está abierto, obviamente, la casa para cuando quieran hablar, para cuando queramos hablar de algo del consejo también. Muchas gracias, Héctor, el Pulpo Martínez ahí. No nos ofreciste café. Bueno, ya la próxima veremos. La radio del pueblo, sí. La radio del... Sí, dígame. Mate, tomamos mate, los peronistas tomamos mate, somos así. Bueno, nos vamos por la FM Exaltación, muchas gracias por estar acá, ya los libero, lo dejamos en el próximo programa que le robamos unos minutos.
Nos vamos con unos temitas. ¿Nos vamos con la marcha peronista? Pero entonces me pongo de pie si suena la marcha peronista. Nos suena la marcha peronista, nos ponemos de pie, nos vamos, porque sí, claramente que los días fueron y serán peronistas, ¿no? Así. Muy bien, chau.